Bien, buenas tardes. En este vídeo voy a explicar algo que es bastante útil y que siempre aprovecho para explicarlo pues, cuando llevo acá la primera PEC. Ya lo comenté alguna vez en clase, que normalmente en todos los problemas que nosotros estamos resolviendo desde que empezó el curso, los estadísticos muestrales siempre me los dan. Es decir, siempre me dicen, pues se ha cogido una muestra o se han tomado dos muestras, los resultados son, es decir, siempre nos dan la media muestral o la proporción en un grupo, en el otro, es decir, siempre me dan todo, digamos, toda la labor de campo, podríamos decir, hecha o realizada. Pues lo que voy a ver ahora es, en este ejemplo que os voy a contar, qué es lo que yo tendría que hacer para obtener los principales estadísticos, que es como se llama, los principales estadísticos muestrales, los que más sabéis que se van a utilizar, que son la proporción muestral, la media muestral y la cuasi desviación típica, o también llamado desviación típica insesgada, es decir, el SN-1 de la muestra. Voy a plantearos, lo voy a explicar a partir de una situación que está ahí puesta. Entonces, es una situación pues, de un problema. El problema es pues, un médico que está tratando a los pacientes que tienen bajo nivel de hierro. El nivel uno sería antes de empezar el tratamiento y el nivel 2 es los mismos pacientes a los 6 meses. A los 6 meses de llevar el tratamiento, pues estos son los niveles de los 30 pacientes que, como veis, están también diferenciados por sexo, hombres y mujeres. Es un problema que está sacado de una situación y lo que voy a contaros es cómo a partir de esos datos, pues calcular, por ejemplo, pues cuál es la media del nivel de hierro antes de empezar el tratamiento, es decir, cuál es la media de la variable N1, cuál es la media después de 6 meses, cuál es la cuasi desviación típica de la primera, cuál es la cuasi desviación típica de la segunda, cuál es la proporción de hombres en la muestra, es decir, todo, cómo obtener esos estadísticos, insisto, muestrales. Lo podríamos hacer en Excel, pero lo voy a contar mediante un programa que es de software abierto y gratuito, que yo tengo descargado en el ordenador y que se llama Yamovi, ¿vale? Ese es el programa en el cual os voy a contar cómo se lleva a cabo este procedimiento. Lo primero que tendréis que hacer es ir a Yamovi, escribir en cualquier buscador, yo lo tengo en Google, Yamovi, y cuando te vas a Yamovi, por eso os lo cuento, porque es un programa abierto y gratuito, es decir, te lo pone aquí, ¿vale? Gratis y abierto, no estamos pirateando nada. Tiene otra ventaja también importante, es que con independencia de que te lo puedes descargar, yo de hecho como habéis visto lo tengo descargado, también lo puedo utilizar directamente desde la nube, desde mi navegador, sin necesidad de descargarlo. Yo lo voy a hacer desde el navegador, le deis a comenzar y automáticamente pues yo voy a empezar. Me está empezando la sesión, posiblemente te va a pedir que te autentiques de algún tipo, o que te, con tu cuenta de Google o algo. Yo, bueno, me tiene reconocido como veis aquí, aquí está mi foto, este soy yo. Y sin mayor problemas, incluso te podrías descargar el programa, se tarda bastante poco y ocupa muy poco espacio. Pues lo que voy a hacer es traerme los datos. Para traerme los datos, yo los podría escribir aquí directamente, los datos correspondientes, pero si los tengo, por ejemplo, en Excel, pues directamente los puedo copiar, que es lo que yo voy a hacer. Entonces yo cojo los datos de los 30 pacientes, les voy a dar a seleccionar, le doy a control copy, control C, y una vez que ya los tengo copiados, me vuelvo a mi Yamovi, pincho en la primera casilla y le doy a control V. Y automática, como veis, pues yo ya tengo aquí ya los datos. Lo único que tengo que decirle yo ahora es de qué tipo es cada uno de los datos. Entonces, la primera variable me pongo en la variable B, lo veis que estoy encima, le doy al botón derecho y le doy donde pone configuración. Aquí donde pone configuración. También podría llegar a esto mismo donde pone aquí variables, pero ahí me resulta más cómodo llegar ahí a la configuración. La variable es nominal, recordad en la clase anterior donde os explicaba los principales tipos de variables, es una variable nominal, solamente permite distinguir por el nombre, en realidad es dicotómica, solamente hay dos posibilidades, hombre o mujer, por lo tanto esa variable digamos que la tendría bien. Esa sería la variable sexo. Otra cosa que voy a contar, el nombre de la variable me voy de nuevo a lo mismo, donde pone configuración, aquí el nombre de la variable, pues le podría poner sexo, le podría poner género, en fin, como quiera llamarle. A partir de ahora esa variable va a ser el sexo. Me voy a ver ahora la segunda variable que era, digamos que el nivel de hierro cuando empecé el tratamiento. Igual le doy al botón derecho donde pone configuración y esta variable ya no es nominal. El nivel de hierro en principio podría ser cualquier cantidad. Le voy a poner continua. Lo normal es que a la variable, pues yo casi siempre por defecto le pongo continua. El tipo de datos no tendría por qué ser entero, pero eso no lo voy a tocar, tampoco me voy a complicar mucho para lo que voy a hacer. Y esa variable, por guardar la identificación del problema, le voy a llamar N1. El nivel de hierro al principio, el nivel primero, el nivel 1.
Le doy aquí a la flecha esta para que desaparezca. Fijaros que aquí ya me sale como una regla, que es la manera que tiene el sistema de indicarme que es una variable continua. Y me voy ahora a esta variable, igual, botón derecho, configuración, y le voy a llamar n2. Le voy a llamar n2, nivel de hierro 2, y la variable va a ser continua. Muy bien. Pues simplemente con eso voy a calcular ya, por ejemplo, la media y la desviación típica de las variables. ¿Cómo se hace eso? Pues muy fácil. Me voy aquí donde pone exploración y me voy a adquirir donde pone descriptivas. Y lo que voy a hacer es de qué variables son de las que yo quiero obtener la media y la desviación típica, que serían de las que son cuantitativas, de la n1 y de la variable n2. Tampoco sería grave si pusiese aquí el sexo, lo voy a poner para que lo veáis. Voy a poner también el sexo y automáticamente, fijaros que aquí me aparece la media y me aparece la desviación típica. ¿Qué ocurre con el sexo? Pues que evidentemente no me pone los valores correspondientes porque él identifica que es una variable la cual no tiene sentido, es una variable nominal. ¿Cuál es entonces la media? Pues la media antes de empezar la medicación de todos los pacientes será de 62. La desviación típica, la desviación típica insesgada, la cuasi desviación típica, el SN-1, 14,1, me da algunos estadísticos más, me da por ejemplo también la mediana, me da también el mínimo, me da el máximo. Yo insisto que los que más vamos a utilizar en nuestro curso son la media y la mediana. Esos son los dos valores, la media y la mediana. Vale, perdón, la media y la desviación estándar, la cuasi desviación típica. En el caso de N2, pues fijaros que la media es de 87 y la SN-1 de 22,1. A partir de aquí, problemas que me podrían plantear, pues, por ejemplo, si la mejoría es significativa. Hombre, aparentemente sí que lo parece, ¿no? Digamos que si el tratamiento es efectivo. Bueno, pues ya sabéis que tendría que hacer plantear mi contraste de hipótesis, calcular el estadístico, me tendría que decir el nivel de confianza, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué me podrían pedir? Pues, por ejemplo, si también hay diferencias o no entre las varianzas de los dos grupos. Aparentemente sí que las hay. Fijaros que el segundo grupo aparentemente tiene mayor varianza que el primero. Bueno, pues tendría que hacer mi contraste de hipótesis, etcétera, etcétera, etcétera. Imaginamos que yo ahora lo que quiero conseguir, fijaros que voy a señalar este, le voy a quitar, ahora me los estoy llevando a la izquierda, digamos que los estoy quitando. Imaginaros que yo ahora lo que quisiese, que a veces interesa, por ejemplo en la PEC vais a necesitarlo, calcular la media antes del tratamiento y después del tratamiento, pero diferenciando por género, diferenciando por sexo. ¿Cómo se hace eso? Bastante fácil. Cojo aquí mis dos variables cuantitativas y las voy a diferenciar, las voy a separar. Fijaros que aquí pone separar por, y aquí le doy a la flecha, tengo aquí seleccionado el sexo. Las separo por sexo. Y automáticamente, fijaros lo que ocurre, que tengo ya la media, pero para cada uno de los dos grupos. La media antes de iniciar el tratamiento de los hombres era 69 por 6 y de las mujeres 56 por 9. También me podrían plantear, o yo me podría plantear si esa diferencia es significativa. Después del tratamiento, también fijaros que al menos aparentemente hay una diferencia significativa y lo mismo ocurre aquí. La SN-1 de los hombres antes del tratamiento sería 11,7, después del tratamiento 19 por 5, en el caso de las mujeres era 13 por 6 y aquí 19 por 7. Fijaros que, por ejemplo, la desviación estándar después del tratamiento, veo a ojo que no va a ser significativa, es prácticamente inexistente. Aquí, pues hombre, es arriesgarse mucho decir si hay diferencia o no en estos valores. A veces te sorprende cuando llevas a cabo el contraste, ¿no? Pero bueno, por ahí podría, sabéis que por ahí es por donde podría oscilar más o menos el problema. Como veis es bastante simple calcular media, calcular desviación típica, ¿vale? De variables e incluso distinguir en función de una variable que me permita, una variable en este caso dicotómica, es decir, que me permita hacer grupos dentro de la población. ¿Más cosas que os voy a contar? Pues os voy a contar más cosas. Imaginaros, por ejemplo, aunque en este problema no tenga mucho sentido, que yo quisiese calcular la media de las medias, es decir, o quisiese calcular, por ejemplo, la diferencia. Me voy de nuevo a los datos, aquí me voy a los datos, aquí tengo mis datos, imaginaros que yo quisiese saber la diferencia. ¿Qué diferencia hay entre el tratamiento final y el tratamiento inicial? Pues yo lo que voy a hacer es, pincho aquí y voy a introducir una nueva variable. Botón derecho y le pongo aquí donde veis agregar variable. Y esa variable es una variable calculada. Añadir. Una variable que yo voy a introducir mediante una fórmula. Si esta variable que está aquí calculada le doy ahora al botón derecho, le doy
agregar variable, insertar, añadir, no sería insertar, claro, insertar. La variable calculada yo la voy a llamar la diferencia. Va a ser la diferencia y aquí pongo la definición. ¿Cómo voy a definir yo esa variable? ¿Con qué fórmula? Pues va a ser n2 menos n1. n2 menos n1. Imaginaros que fuese la media, como por ejemplo la de la PEC, pues sería n1 más n2 dividido entre 2. No es el caso. En este caso no tendría sentido calcular la media, pero sí, por ejemplo, tendría sentido plantearse cuál es la diferencia entre las dos variables. Y aquí tengo la diferencia. Aquí tengo directamente lo que, digamos, ha mejorado en cuanto al nivel. Ves que todos han subido, aparentemente. Me podría hacer la misma pregunta. ¿Habrá diferencias por el sexo entre lo que han aumentado el nivel? Pues vamos a mirarlo. Me voy de nuevo aquí, donde pone análisis, exploración, descriptivas, y ahora me voy a centrar solamente en la variable sexo. Voy a diferenciar, perdón, la variable sexo no, voy a centrarme en la variable diferencia y voy a diferenciar por el sexo. Pues aquí lo tengo. ¿Qué es lo que observo? Pues que en los hombres la diferencia es de 30,3, eso digamos sería lo que ha aumentado después de 6 meses de tratamiento, y en las mujeres 21,4. La pregunta que yo me podría plantear como médico, como investigador, es si es diferencia, si es significativa esa diferencia a priori o aparentemente hacia los hombres. Es decir, ¿es más efectivo el tratamiento con los hombres que con las mujeres? En cuanto a la desviación típica, la SN-1, fijaros que en este caso sí que ya aparentemente se ve que no hay una diferencia significativa. Insisto, posiblemente también habría que hacer un estudio si estuviésemos dentro de él. Y eso más o menos es pues el manejo súper básico con Yamovi. No sé si el año pasado lo contarían. Yo cuando he dado la asignatura de primero sí que lo he contado. Y también os lo voy a contar con Excel. Lo voy a contar con Excel porque aunque no es un software gratuito, si con vuestra cuenta de Teams de la UNED tenéis una cuenta de Excel, con lo cual esto también lo podéis hacer con Excel, aunque yo creo que es más, no sé, yo creo que es como más fácil hacerlo con Yamovi. ¿Cómo lo haría en Excel? Pues muy fácil. ¿Qué haría para calcular la media? Pues la media, por ejemplo, antes de iniciarse el tratamiento de N1. Pues hay una fórmula en Excel. Siempre que voy a escribir una fórmula en Excel tengo que poner un igual y la fórmula para calcular la media es el promedio. Abro un paréntesis y le digo el promedio de qué. Pues el promedio de todos estos. Los selecciono con el ratón. Cuando he terminado, me voy aquí y cierro el paréntesis, le doy al intro y me saca pues el promedio de la primera variable, 62, que estoy seguro que era el mismo valor que obtuvimos antes con Yamovi, ¿vale? Esta sería la media, vamos a copiarlo aquí que no nos confundamos, control copy, por tener los colorines, control V. ¿Cuánto vale la media ahora del segundo grupo? Pues ya sabéis la fórmula. Le doy aquí al promedio, es igual promedio, y ahora selecciono los correspondientes a los 6 meses después de iniciarse el tratamiento. Y en este caso, la media del segundo grupo, pues ahí automáticamente la tendría. Sería de 87 unidades. ¿Vale? Esa sería la media muestral de ambas muestras, valga la redundancia. Hombre, aparentemente fijaros que sí que parece que ha aumentado, y lo que vi antes, 62, 87. ¿Cómo se calcula en el caso de Excel la SN-1? Pues con una fórmula. La fórmula es DESVT, división, desviación estándar, punto M. Esa es la fórmula para calcular la cuasi desviación típica muestral. El procedimiento es el mismo. Lo selecciono y aquí tendría el valor correspondiente de la cuasi desviación típica muestral de la primera muestra, de N1. ¿Qué tendría que hacer para la segunda? Pues lo mismo. La fórmula es desviación estándar punto M, abro paréntesis y selecciono los datos. Selecciono aquí los datos. Muy bien. ¿Vale? La desviación típica, la SN-1, en el caso de la segunda, pues es 22,089. Vale. ¿Cómo calcularía aquí, por ejemplo, en Excel, los valores de la media de ambas variables, pero por ejemplo solo para los hombres o solamente para las mujeres? Pues es un poco más engorroso, pero lo voy a contar. Aquí tendría que hacer lo que se llama un filtro. Entonces, para meter un filtro, selecciono la columna
donde está la variable con la que voy a filtrar y le doy aquí donde pone filtro, ¿vale? Bueno, en realidad me he dado cuenta de que lo acabo de quitar porque lo tenía ya puesto. Bueno, vuelvo aquí atrás y le doy a filtro de nuevo. Y aquí me aparece una flecha pequeñaja, que era la que ya estaba buscando y que no encontraba. Si pincho ahí, selecciono, por ejemplo, las mujeres, le doy a aceptar y automáticamente tengo ahí seleccionadas las mujeres. ¿Qué creéis que voy a hacer? Pues os digo cómo lo hago yo no me complico. Cojo estos datos, control copy, me voy a otra página de Excel y le voy a dar a control V, los pego y ahí tendría los datos de las mujeres. ¿Qué creéis que voy a hacer en este caso para calcular la media de las mujeres? Pues la misma fórmula. Le doy a promedio y ahora serían de estos datos de aquí. Cierro y tendría la media de las mujeres. La media de las mujeres N1 y N2. Vamos a poner aquí para no perdernos N1 y aquí N2. Y aquí igual, ¿eh? N1, es decir, el nivel 1 y el nivel 2. El nivel 1 es al principio y el nivel 2 es a los 6 meses. Aquí, pues la misma fórmula. Sería promedio, pues no se os olvide el igual delante, de todos los valores que yo le he medido a las mujeres. Y eso sería la media. Aparentemente, fijaros que también ha sido efectivo. Ha mejorado. En cuanto a la desviación estándar de las mujeres, pues sería igual a la desviación estándar, punto M. Y en el caso de la mujer, de N1, estos serían los datos. Vale, y lo mismo para N2, igual, desviación estándar, esa sería la fórmula que tengo que escribir. Muy bien, le doy al intro y ahí lo tendríamos. ¿Qué tendría que hacer para los hombres? Pues volver aquí atrás, en el filtro, elegir ahora los hombres, ahí los tengo, los hombres, que serían estos valores, control copy, me iría aquí a la parte de los hombres y los pegaría control V y lo mismo, no lo voy a hacer, pero igual calcularía el promedio de los hombres. Evidentemente veo que son menos. Os voy a explicar una cosa que no lo he explicado antes en Jamovi. Hombre, la verdad es que no es muy complicado. Me voy aquí a los pacientes, quito el filtro, cómo calcular la proporción, pues casi contando, ¿no? Para calcular la proporción, pues lo que tendría que haber es, por ejemplo, de los hombres, contar cuántos hombres hay y dividir entre 30, que son los que hay, ¿no? Voy a poner aquí hombres. Entonces, ¿cuántos hay? A ver, los podría contar a pelo. Uno, dos, tres, ¿entendéis? Pero hay una fórmula de Excel que te cuenta los datos de una columna. Entonces voy a contar, por ejemplo, los hombres. La fórmula es contar puntos, sí, punto, conjunto. Esa es la fórmula. Contar puntos y punto conjunto. Abro paréntesis, le digo aquí de dónde quiero que me cuente, de aquí a aquí, ¿vale? Muy bien. Y ahora lo que tengo que poner es punto y coma, porque esta fórmula necesita otro criterio más. Yo hasta ahora lo que le he dicho es de dónde a dónde quiero que me cuente y ahora le tengo que decir qué quiero que me cuente. Pues lo pongo entre comillas y aquí hay que ser cuidadoso. Lo tengo que escribir tal cual. Por ejemplo, hombre, pero lo tengo que escribir tal cual. Cuidado que si lo pusiese, por ejemplo, con mayúscula, me los contaría mal. Eso es lo que quiero que me cuente. Pues ya me los ha contado. Hombres hay 12. Podría contar también a pelo. Mujeres, pues mujeres tengo la misma fórmula. Contar puntos sí, ya me he equivocado. Contar puntos sí, punto, conjunto, punto. El rango, pues en el caso de las mujeres y de los hombres es el mismo, es decir, ahí quiero contar en eso que le acabo de marcar, punto y coma, cuántas mujeres hay. En este caso quiero contar que escrito ponga mujer. Cierro las comillas, tiene que ir entre comillas, ¿eh? Porque son caracteres. Pues hay algo escrito mal. Vamos a ver qué he escrito mal. Contar puntos sí conjunto. Aquí he puesto un punto de más. Vale, pues ya está. Y ahora ya por último, para calcular la proporción muestral, pues en el caso de las mujeres tendría que dividir este dato entre el total, que son 30. En el caso de las mujeres, pues igual a este dato entre 30. En el caso de los hombres, la proporción muestral sería 0,4. En el caso de las mujeres, pues la proporción muestral sería, como veis, 0,6. ¿Es significativa esa diferencia? Pues tendría que hacer un análisis, ¿vale? Tendría que hacer un análisis para ver si esa diferencia es lo que aparentemente, que sí que lo parece, si es significativa o no. Y bueno, pues eso sería todo. Si tenéis alguna duda, pues no olvidéis en preguntar, por supuesto.
¿vale? Es más cómodo hacerlo con Yamovi, ¿eh? Pero bueno, yo también os lo he explicado en Excel por si alguno, yo qué sé, se atranca o no le gusta o demás. Para la PEC que os han planteado, tenéis que calcular esto pues de bastantes cosas. Tenéis que calcular la proporción de hombres y mujeres en la muestra, tenéis que calcular, creo que, no me acuerdo muy bien ahora mismo, pero también te da dos variables, sí, las dos variables son las notas en el primer cuatrimestre y las notas en el segundo, y luego hay otra variable más que es la media. Esa variable, como se explica con Yamovi, o aquí podría añadir una variable más que fuese la media, la m, y aquí sería igual, pues bueno, pues la media. Sería este dato más este dato dividido entre 2. Pues así se calcula la media. Y esto lo podría arrastrar todos y así tendría la variable media. ¿Vale? Ahí tendría yo la media. Esto mismo con Yamovi, pues como os he explicado, más fácil. No sé si más fácil, a mí por lo menos me resulta más intuitivo. Esto lo arreglaría un poquito. A ver, en este problema no tiene sentido calcular la media. En un problema en un curso, por ejemplo, si tienes evaluaciones con nosotros en el instituto, sí tiene sentido, evidentemente, calcular la nota media final, ¿no? O si hay dos cuatrimestres con una asignatura de algunas de la universidad, pues sí tiene sentido calcular la nota media. En este no, evidentemente. Aquí tendría sentido calcular, pues por ejemplo, lo que antes hice en Yamovi, ¿no? La variable que me mida la mejoría. ¿Cuál es la variable que me mida la mejoría? Mejoráis, no. La variable que me mida la mejoría, pues la podría calcular viendo la diferencia entre el valor final con lo que había al principio, menos este valor. Digamos que eso sería lo que ha mejorado ese individuo. ¿Y cuánto ha mejorado entonces todo? Pues aquí tengo la variable que me dice la mejoría. ¿Podría calcular la media de lo que ha mejorado? Sí, haciendo la variable la media de la mejoría. ¿Vale? ¿Cómo? Pues como ya os he contado con el promedio. ¿Podría calcular el SN-1? Pues sí. ¿Podría calcular la mejoría por sexo? Pues también, podría hacer todo. Pues hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias.